Bueno, y nos vamos a comunicar con una varillense que está en Córdoba. Es Victoria Chabrando. No sé qué doctora ya, ¿no? En historia. Victoria, ¿cómo te va? Hola Andrea, ¿cómo estás? No, yo terminé de cursar el doctorado, me falta presentar la tesis. Casi doctora en historia. Así es. Bien. ¿Sos profesora licenciada? ¿Cuál es tu título? Sí. Soy licenciada en historia. Licenciada en historia, entonces con casi el doctorado. Bueno, y te contaba, Victoria, que Victoria ha presentado un libro. Ya nos vas a contar bien vos todo, cómo ha sido la llegada de este libro. Y tu libro que tiene que ver con la historia y tiene que ver con el cordobazo, ¿no? En realidad yo me remonto a los orígenes de la relación obrera estudiantil que se va a cristalizar en 1969 en el Cordobazo. Ahí está, muy bien, sí. Anoche estuvimos, nosotros justamente nos habían convocado, iba a ir a Analía Calfulaf, no pudo porque está un poquito enfermita, le agarró una gripe, así que la tenemos escuchando la radio, así que bueno, fui yo a coordinar la charla, ¿viste? E invitaron al vicerrector de la Universidad Nacional Villa María, Aldo Paredes, para que hablara del cordobazo. A él el cordobazo lo encontró en Córdoba como estudiante. Y la Comisión de la Memoria invitó a un señor Juan Carlos Nieto, que es cordobés, que es un activista de derechos, que estaba trabajando, era un trabajador de correo, ¿viste? En ese momento en el Cordobazo, y bueno, ellos dos nos estuvieron contando, y nos contaban, realmente una charla bárbara, muy linda. Y en la última parte de la charla hubo obsequios también. Primero fue el intendente que le dio obsequios, un mate muy lindo varillense que le dan a la gente que viene a visitarnos. Y al final la Comisión de la Memoria le hizo entrega de un diploma y de un obsequio. Y el obsequio fue tu libro, Victoria. Obsequiaron tu libro. Qué honor para mí. Sí. Y entonces ahí el vicerrector, Paredes, dijeron que vos vas a estar presentando el libro, ya nos vas a decir cuándo, acá en Las Varillas, y entonces él dijo que si lo querés presentar en Villa María, tenés las puertas de la universidad abiertas. Mira qué bueno. ¿Viste? Así que imagínate. Así que se habló mucho también de vos. Bueno, contanos un poco del libro, cómo fue, cómo llegaste al libro. Bueno, es mi tesis final de licenciatura en historia, y en realidad, bueno, un poco yo lo que siempre cuento es que llego como en una especie de búsqueda más colectiva con muchos compañeros. Nosotros, siendo estudiantes universitarios, siempre tuvimos la inquietud de preguntarnos sobre las relaciones obreros estudiantiles que se habían dado en el Cordobazo. Tuvimos mucha relación con viejos militantes de esa época, y muchos de ellos nos hablaban de la construcción de las relaciones obreros estudiantiles que se habían dado en Córdoba antes del 69. Sí. Entonces yo siempre me quedé con esa inquietud, y siendo también estudiante universitaria, teniendo alguna participación en la misma institución universitaria, también me preguntaba sobre los acontecimientos de la reforma de 1918. Entonces el libro lo que intenta reconstruir es el origen de la relación obrero-estudiantil en Córdoba a partir de los sucesos de la reforma universitaria en 1918 en Córdoba, y de qué modo se van construyendo identidades políticas que cristalizan esos modos de relacionarse y de concebir la política 50 años después, como va a ser en 1969. Eso es lo que vos explicás. Entonces, sí. Claro, entonces de algún modo lo que intenta también el libro es poder pensar las dinámicas de los procesos históricos a mediano plazo, digamos. O sea, poder pensar también que los cambios se dan de manera procesual, las transformaciones sociales se dan de un tiempo que no es inmediato, ¿no? Bueno, de esto también se habló en la charla de anoche. Y bueno, también se hizo alusión a lo que vos decís, por ejemplo, en materia de la reforma universitaria, se dijo que cuando se da lugar la reforma, este movimiento estudiantil, los obreros acompañaron con un paro general.
Claro, que de hecho un poco lo que intento reconstruir es cómo muchos de los acontecimientos que nosotros entendemos los produjo un sector de la sociedad, en realidad tuvieron el impacto que nosotros hoy conocemos justamente a partir de la intervención de otros sectores de la sociedad. Bien. En este sentido, la reforma es un acontecimiento meramente estudiantil para la mayor parte de la historiografía, pero lo cierto es que si no hubieran participado y no hubieran intervenido los obreros, difícilmente sería lo que hoy nosotros conocemos que fue. Así es lo que decían anoche. Y en el Cordobazo pasa algo también muy parecido, porque dice que en un primer momento fue de los obreros, ¿viste? Porque era un paro, que se hacía el día siguiente en toda la República Argentina, y que dice que había que terminar con el paro, me parece que le decían matero, en donde la gente se quedaba en su casa, entonces lo hacen 12 horas antes, comienza Córdoba, toma la calle el obrero y se plega el estudiante universitario. Exactamente, es un pliegue del estudiante universitario y de toda la sociedad cordobesa, porque de hecho si no hubiera sido también por las vecinas que abrían las casas para resguardar de la represión policial a los estudiantes y a los obreros, también el Cordobazo no hubiera tenido el desenlace que hoy sabemos que tuvo. Muy que bien. Es realmente una revuelta popular también. Una revuelta popular, sí, que buscaba, lo dijo Aldo Paredes en varias oportunidades, estaba desde la concientización de que el ciudadano tiene que luchar contra todo lo que no, contra toda aquella persona o institución que ejerce un poder que no es legítimo, dice él. Exactamente, Sí. Porque de hecho uno de los desenlaces tiene que ver con la destitución del dictador, de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Así es, sí. Que Onganía, según lo que nos explicaron, tenía intención de quedarse 10, 20 años en el poder. Sí, claro, y que de hecho también se entiende el pliegue de los estudiantes a las demandas obreras, porque toda la sociedad argentina se estaba sufriendo las medidas arbitrarias de Onganía, la intervención de las universidades en el 66, el asesinato de Santiago Pampillón, estudiante y militante, digamos, los recortes también y el ajuste en la economía, produjeron que de alguna manera la necesidad de destituirlo sea de toda la sociedad. Muy bien, bueno, y estuviste investigando, y en esa investigación, ¿cómo viste la injerencia del accionar de partidos políticos? Porque por ahí yo que escuché muy atentamente anoche también, y hay mucho material para leer, para ver, mucho material audiovisual, uno por ahí ve que, por ejemplo, se habló mucho de la presencia del Partido Comunista, ¿viste? Y que el Partido Comunista habrá tenido su gente que lo seguía, obreros, y también los estudiantes. Eso en el Cordobazo me estás diciendo. Bueno, principalmente quienes comienzan la lucha y quienes demandan el paro activo y la movilización son los obreros. Entonces, los máximos referentes de los obreros eran dirigentes gremiales, Elpidio Torres, Agustín Tosco y Atilio López. Elpidio Torres de la ESMATA, peronista, Atilio López de UTA, peronista, y Agustín Tosco, sí, con una vertiente ideológica más de izquierda, del dirigente de Luz y Fuerza. Entonces, si yo me remito a quienes coordinaron la huelga, es una huelga peronista. Digamos, las mayores bases que se movilizaron fueron las de ESMATA, las columnas de ESMATA, cerca de 5.000 trabajadores. El paro fue de acatamiento del 99% en ESMATA, y las bases eran peronistas en ese momento. De hecho, la CGT en ese día estaba empapelada con la cara de Evita, lo que nosotros vemos en el acervo fotográfico. De todas maneras, lo que vos decís en relación a la injerencia del PC, del Partido Comunista, también es real, porque bueno, es un poco lo que también decíamos, después se plegó la mayoría de la sociedad, entonces también los estudiantes que participaron en el Cordobazo eran integralistas, en ese momento no estaban adscritos a ningún partido político, aunque después ellos mismos se van a volcar a años posteriores al peronismo de base. O sea, muchos de los estudiantes que empiezan a militar en el integralismo, después vuelcan en el peronismo de base. Y
estudiantes que tenían más cercanía con Agustín Tosco, Lucy Fuercista, sí tenían más relación con el PCR, con el PC y con ideologías más de izquierda. Bien, muy bien. Bueno, ese es más o menos el panorama. El panorama para ir entendiendo, ¿viste? Y te pregunto, vos me decías hablábamos de estos sindicalistas peronistas, son los peronistas, pero viste que el peronismo es tan amplio. El peronismo es más de izquierda, que yo por ahí he leído también que tenían conexión con John William Cook. Es como que uno ve que eso es el peronismo de lo que después se llamó la tendencia, ¿no? Que aparece la figura de Obregón Cano también como gobernador. Sí. Exactamente, que de hecho, bueno, Atilio López es quien va a ser el vicegobernador de la fórmula Obregón Cano, Atilio López en el año 73, y una de las propuestas que ellos van a tener en el programa político son propuestas totalmente que tienen que ver con la concepción de la justicia social al interior del peronismo. Entonces plantean hasta reforma agraria, digamos, es un programa de avanzada en términos ideológicos y de ampliación de derechos. Así que bien. Bueno, qué amplio, ¿no? Viste, yo me quedé, obviamente que uno dice, fuimos a una charla y nos hablaron del cordobazo, y uno lo que, yo creo que lo primero que podés llegar a tener como conclusión es que es tan amplio el proceso que uno llega a ver a través de este fenómeno del cordobazo, que necesitas un montón de charlas y un montón de otra más información. Y por otro lado, te quiero preguntar, porque sos... De hecho, siempre es como que nunca terminas de ver la información, porque justamente por la riqueza que tiene el proceso de las cuestiones que de alguna manera produjo, cuáles fueron las consecuencias, porque también la masificación y la participación política de los jóvenes va a hacer que el panorama político también se complejice. Entonces, bueno, siempre cuando uno habla de algo está reduciendo ese proceso, digamos, eso está bueno siempre tenerlo en cuenta. y vos que también te toca, me imagino, analizar, y yo quiero preguntarte, ¿por qué nosotros como cordobeses, la mayoría, sabemos tan poco del cordobazo? Bueno, porque entiendo también que se encargaron hay una concepción muy centralista de la historia. Nosotros entendemos a la historia argentina, la historia que escribieron los historiadores desde Buenos Aires, desde la UBA, cuando en realidad la mirada que ellos están teniendo también es una mirada totalmente focalizada en los procesos que ocurren cerca del puerto de Buenos Aires. Sí. Y hay de alguna manera una deslegitimación en relación a la historiografía que se escribe desde la perspectiva de Córdoba, desde la perspectiva más local. En ese sentido yo siempre celebro y agradezco que haya quienes estén pensando en quienes escribimos desde Córdoba y para Córdoba, digamos, somos cordobeses pensando desde Córdoba, y me parece que eso le da como un plus justamente a poder enriquecer la historia nacional. Entiendo que hay algo de eso, hay un sesgo centralista, entonces también el cordobazo se termina siempre de alguna manera posicionándolo como marco, como parte de otras cosas que están sucediendo en Buenos Aires. No, digamos, lo que sucedió en Córdoba fue un ejemplo y de alguna manera provocó otras movilizaciones en otros puntos del país. O sea, el centro y el eje es en Córdoba. Nosotros tenemos el deber como cordobeses de poder focalizarnos en eso, y creo que de alguna manera nos dejamos llevar mucho por las miradas porteñas de la historia. Claro, sí. Y los libros que tenemos de historia, la mayoría, ni hablar de los manuales de las escuelas, se hacen en Buenos Aires. Es así. Exactamente. Es así. Bueno, Victoria, ¿cuándo vas a presentar el libro en Las Varillas? El 24 de junio en la Casa del Bicentenario, y es lo único que sé. 24 de junio. Bien, bueno, por lo menos sabés la fecha y el lugar, que es importante. Sí. Bueno, muy bien. Este libro tuyo, ¿cómo lo pudiste imprimir? ¿Cómo llegas a la impresión? Bueno, gracias por la pregunta. Fue una convocatoria de la editorial de la universidad.
en el marco de los 100 años de la Reforma, bueno, me convocaron para poder editarlo, lo cual le agradezco muchísimo porque si no, no hubiera sido posible. Claro, por lo económico, ¿no es cierto? Claro, sí, seguramente. Sí, fue un gran trabajo de los trabajadores de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero muy bien. ¿Y el que quiera acceder al libro, cómo hace? Bueno, está en la editorial de la universidad y también la idea es llevar para que haya el 24 en la presentación. Bien, y se puede llevar el libro, lo compra y tiene la firma de la autora. ¿O no? ¿Cómo no? Es así, claro, es por así, supuesto. que tiene un aditivo especial. Bueno, muy bien, bueno, el gusto, ¿no?, de estar hablando con vos. Vamos a estar en tu presentación del libro. Y bueno, después vamos a leer tu libro también para tratar de entender aún más esto que nos habla de esta Córdoba escondida, ¿no?, que tenemos, que está bueno que aparezcan muchas Victorias Chabrando para que nos estén contando. Mira. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, el contacto desde Córdoba, capital, con Victoria Chabrando, una varillense enamorada de la historia. Es así, ¿no? Exactamente, totalmente apasionada. Apasionada. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.